Obispo Martínez, pase para acá y enséñenos. Aleluya. Hermanos, pues qué bendición, qué hermosa palabra recibimos de parte del obispo Páez. Siempre dice la palabra de Dios que el hierro con hierro se afila, ¿verdad? Y el hombre con su trato con el hombre. Me siento obispo privilegiado porque yo me siento, hermanos, que es una honra poder estar ante ustedes compartiendo la palabra. El venir a conocer iglesias que están en crecimiento, escuchar hombres de Dios como el obispo Crossley con sus pláticas en la comida, las experiencias. Esto es algo enriquecedor y yo me voy bendecido en este día. Me voy bendecido y creo que siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Nosotros siempre podemos aprender algo de otras personas, ¿verdad? Y bueno, esta mañana quiero compartirles una palabra que se encuentra en Primera de Reyes 19:19. Y esta mañana quiero preguntarles cómo amanecieron. Allá en Culiacán, pues le decimos a los gorditos, no le decimos gorditos, le decimos bendecidos. ¿Cómo amanecieron? Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor porque podemos participar de su altura, de su anchura. Y bueno, dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes 19:19. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Y Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, gracias por la palabra. Oh Shatabakaya, glorifícate en este día. Oh Samakanda, habla, Señor. Yo te pido que tu palabra, cual martillo que quebranta piedra y como espada de doble filo, pueda tocar nuestro espíritu, nuestra mente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar alabando al Señor. Quiero compartirles, hermanos, que la vida siempre está llena de decisiones. Hay decisiones importantes que nosotros tenemos que tomar, decisiones trascendentes que implican efectos en nuestro futuro, pero hay decisiones que solamente tienen una opción. Por ejemplo, cuando tú estás soltero a los 40 años, tienes una sola opción: ¿te casas o te casas? Porque dicen que a los 20 cásate con quien quieras, a los 30 con quien puedas, y a los 40 córrele porque te quedas. Y Winston Churchill, cuando enfrentó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, solamente tenía una opción: ganaba o ganaba. Y la iglesia de Cristo, estamos en tiempos proféticos y finales. Se acerca la venida del Señor Jesucristo por nosotros y tenemos una sola opción: crecemos o crecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero hablarles acerca de la determinación. Todos queremos tener éxito en la vida y en el ministerio, porque tener éxito es importante, tener logros es importante. Dios puso en nosotros esa capacidad de ser fructíferos y Dios espera que nosotros tengamos resultados. Pero para lograr resultados, éxito, triunfo, multiplicación, crecimiento en el grupo de amistad, bendición en tu casa, bendición y prosperidad en tu matrimonio, se necesita algo más que solamente sueños. Porque hay personas que se la pasan soñando, pero siempre se quedan en la misma condición. No salen de los sueños, se quedan estacionados en los sueños. ¿Y cuál es la razón? La razón es que hay una desconexión entre los sueños y la acción. Se necesita soñar, pero también se necesita trabajar en aquello que nosotros soñamos. Y esto me hace recordar la historia de un hermano agricultor que ese año le había ido bastante mal y no tenía resultados en sus campos. Así que un evangelista llega y le da la palabra profética y le dice: hermano, Dios me dice que este año
tu campo va a dar muchas calabazas y Dios te va a prosperar y vas a tener finanzas para pagar tus deudas y para proveer a tu familia. El hermano cayó al suelo, lloró, se quebranta ante el Señor. Pero algo interesante es que cuando se acabe el culto, saca uno de a 100 y se lo da al evangelista. Le dice: tenga, hermano, para el café. Pero cuando el hombre llega a la casa, se acuesta gozoso, alegre, y se levanta a la mañana y abre la ventana de su cuarto y se asoma al campo a ver si ya había calabazas. ¿Y qué creen que pasó? No había calabazas. Así que dijo: no, Dios es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y a la siguiente mañana levanta los ojos, abre la ventana, no había calabazas. 2 semanas, 3 semanas, al mes no había calabazas. Y le llama al evangelista: estimado hermano, mire, usted me dio una palabra y me dijo que mi campo iba a producir calabazas y no se ha cumplido la palabra. Y le dice el evangelista: hermano, ¿y ya la sembró? No. Pues siémbrela. Porque hay que conectar los sueños ¿con qué? Con la acción. Porque normalmente hay sueños y buenas intenciones, pero muy pocas personas logran alcanzar lo que se proponen porque hay una desconexión entre los sueños y la acción. Por eso se dice que los panteones son los lugares donde hay más riqueza, donde hay más proyectos, más inteligencia. Había personas que querían estudiar y nunca estudiaron. Personas que querían construir una casa y nunca se pusieron a construirla. Personas que querían darle tiempo a su familia y nunca le dieron tiempo a la esposa. Querían ser buenos cristianos y lo único que lograron es convertirse en buenos cristinos. Porque usted debe saber que hay hermanos, medios hermanos, primos hermanos, compas y cuates. De todo da la mata en la obra del Señor. Muchos que querían servir al Señor y ganar almas y nunca lo hicieron. Personas que querían ayunar pero solamente desayunaban. Para hacer cosas nuevas, difíciles, para tomar retos inalcanzables, cosas que parecen imposibles de alcanzar. Hay cosas que en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de alcanzar, pero nosotros no estamos solos. Podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor está con la iglesia, y si la iglesia le cree al Señor y se determina, no hay algo que no podamos alcanzar para la gloria del Señor. La determinación es la fuerza de carácter, porque se necesita la unción del Espíritu Santo, pero también se necesita la fuerza del carácter del líder que pueda permitirle continuar sirviendo al Señor a pesar de la adversidad, con la mirada fija en el objetivo que desea alcanzar, sin importar el tiempo que le tome para conseguirlo. Puede estar difícil y complicado llenar el grupo, bautizar 10 almas en un año. Puede parecer humanamente difícil, pero si nos determinamos, no hay razón para no lograrlo en el nombre del Señor, porque tenemos todo lo que ocupamos para hacerlo. Diga conmigo: tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, tenemos el poderoso nombre de Jesucristo, hermano, para alcanzar lo que nosotros deseamos para el Señor. La determinación es una convicción interna que te exige a ti mismo a lograr algo, que te hace empujarte para lograr aquello que parece imposible. Pero la realidad es que por falta de determinación,
Muchos líderes celulares tienen ministerios opacos, mediocres, sin resultados, porque hacen cuando se les pide que hagan, pero por dentro no tienen ganas de hacer lo que se les pide. Les falta el coraje interno y la determinación para hacer las cosas por iniciativa propia. Y hermano, el pastor necesita gente determinada, porque en la iglesia las cosas no se hacen a fuerzas. Alguien diga amén en el nombre del Señor. Hay un dicho que dice: a fuerzas ni los zapatos entran. El pastor Cortés no puede, hermano, liderar al estilo Pancho Villa, porque aquí somos voluntarios en la obra del Señor. Y se necesita un pueblo bien dispuesto para servir en la obra del Señor. No trabajamos, hermanos, por un pago financiero, hermanos, pero Dios es tan bueno que no es injusto, que ha preparado bendiciones eternas para nosotros. Nos va a dar la vida eterna, pero aquí en la tierra 100 tantos más. Dicen que el general Pancho Villa, allá en Chihuahua, en los ejércitos de la División del Norte, quería llevar a sus soldados en vagones de tren, pero en vez de llegar 4, llegaron 2 vagones. Así que los ayudantes de Pancho Villa estaban preocupados, y en efecto pasó como pensaron. Se llenaron 2 vagones y la mitad del ejército ya no cupo. Así que le dijeron: mi general, hay un problema, porque la gente no cabe en los trenes. Y Pancho Villa le dice: no se preocupe, mi capitán, al que no quepa, que lo fusilen. Aquí en la iglesia no podemos liderar al estilo de Pancho Villa. Aquí en la iglesia, hermanos, servimos y trabajamos porque tenemos un compromiso con el Señor y un supremo llamamiento de parte del Señor. Y si alguien va a trabajar, tiene que trabajar con alegría, de buena gana, con determinación, porque no lo estamos haciendo para los hombres. A Cristo el Señor servís. Y qué privilegio es servirle al Señor Jesucristo, hermano. No le estamos sirviendo por $100 ni $200, hermano. Es que Él nos ha regalado eterna salvación. La determinación es la diferencia entre los líderes que lideran exitosamente y los que miran el éxito de otros. Porque dice la Biblia que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y en nuestro ministerio, queridos líderes, necesitamos activar el poder de la determinación para tener resultados. Se necesita definitivamente el poder de Dios, pero la iglesia necesita el trabajo humano. Dice la Biblia: yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Hermanos, la iglesia crece cuando se trabaja, porque te necesita Apolos y Pablos que siembren y rieguen la semilla para que venga Dios y bendiga la obra y el Señor dé el crecimiento. Y yo quiero compartirles de la determinación de Eliseo. La tierra de Eliseo no era una tierra sencilla, era una tierra dura, pedregosa. Pero él dijo: este terreno va a producir fruto, porque va a producir. Y dice que Elías partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando, y diga conmigo, con 12 yuntas de bueyes. Estaban delante de él y él trabajaba la última. Y Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Todos saben que en la agricultura tradicional, antes de que hubiera tractores y antes de que hubiera maquinaria, se usaba en los animales, los arados, las yuntas de bueyes para poder abrir la tierra y prepararla para la siembra. Pero aquí en este relato pasa algo extraordinario, porque no estaba arando Eliseo con una yunta de bueyes ni con 2, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y la forma de trabajar de Eliseo nos da una lección al liderazgo de este tiempo, porque si estás trabajando para llenar tu grupo y ganar las almas y no hay resultados y ya le has metido una yunta de bueyes, entonces tienes que meterle 2 yuntas de bueyes en el nombre del Señor.
Y si con 3 yuntas de bueyes no se puede, métele 4 en el nombre del Señor. Y si con 4 no se puede, métele 5, 6, 7, las que sean necesarias. Intenta una y otra vez hasta que haya resultados. Determínate hasta que la tierra produzca su fruto. Pero haz algo para la gloria de Dios, por favor. Muchas veces Dios no puede bendecir a la iglesia, no porque Él no tiene poder, sino porque la iglesia tenemos una mentalidad de escasez y una mentalidad de limitación. La iglesia queremos que Dios haga todo y nosotros no mover un solo dedo. Y hay hermanos que están batallando y están afligidos en su grupo y dicen: Señor, por favor, haz algo. Ya muévete, Señor. Y el Señor dice: yo estoy listo. El que tiene que hacer algo eres tú. Muévete tú, porque si tú te mueves, yo me muevo. Si la iglesia se moviliza, el Señor confirma la obra de nuestras manos. Hermano, cuando hay un determinado que quiere ganar las almas para el Señor y hace lo que tenga que hacer, 12 yuntas de bueyes, hermano, Dios lo respalda y da el crecimiento a la iglesia. Eliseo trabajaba con 12 yuntas de bueyes, porque lo más normal era trabajar con una. Pero esto nos habla de la determinación en el carácter de Elías, la persistencia, el coraje, el compromiso. Aquí vamos a producir en el nombre del Señor. Métele las yuntas que sean necesarias. Las yuntas representan las oportunidades o los recursos que el Señor te ha entregado, y el Señor nos ha dado todo para que la iglesia crezca. Dígale al que está a su lado: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. A veces pensamos que Dios es injusto y nos manda a la guerra sin fusil, pero el Señor a la iglesia le da todo lo que necesita. Y como hablábamos ayer, los dones del Espíritu Santo también, porque la iglesia, hermano, ha sido capacitada para hacer la obra del ministerio. Dios está contigo, líder. Tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra. Solamente písale la chancla en el nombre del Señor. Sí se puede. Ánimo, tú puedes, líder. Dios está contigo. Métele las 12 yuntas de bueyes en el nombre del Señor. Habrá alguien en este día que tenga que cambiar de actitud, alguien que tenga que quitar el pesimismo, alguien que tenga que hacer un lado la incredulidad y tenga que decir: podemos en el nombre del Señor. La senda antigua crece y se multiplica en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. No vamos a parar hasta que esta tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que seguimos y para vida eterna permanecemos. Somos como Juan, tiene primera, segunda, tercera y vámonos hacia adelante en el nombre del Señor. Y si mal nos va, somos como Pedro, métele primera y segunda, pero no tenemos reversa. Dígale a alguien: no tenemos reversa. Cuando los terrenos son duros y hay oposición espiritual, no hay diablo en el infierno que pueda detener a un determinado a dar fruto para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, métale las 12 yuntas de bueyes y va a haber fruto, porque va a haber fruto en el nombre del Señor. Se va a bautizar hasta el más duro, porque los más duros son los primeros que caen. Porque ¿quién se puede resistir ante el Todopoderoso? Aquel, hermano, que cambia las mentes, las vidas y los corazones de las personas. Hay que meterle esfuerzo, sacrificio, constancia, soportar la crítica y el desgaste, pero hay que hacerlo. Había una hermana que nos visitó en la iglesia local y me decía: pastor, lo felicito. Gloria al Señor. Iba con su esposo, la hermana. ¿Por qué, hermana? Pues mire, lo admiro porque usted es una persona bien lista. Dije: gloria al Señor. El diablo hablando adulaciones. Y luego me dice: ¿y por qué, hermana? Bueno, lo admiro porque usted no hace nada. No, dije: el Señor reprenda al diablo.
¿Cómo que no hago nada, hermana? Si usted está paradito ahí, todo mundo trabajando y usted no hace nada. No, hermana, lo que pasa es que aquí en la iglesia unos hacen una cosa y otros hacemos otra cosa, pero todos estamos trabajando en la obra del Señor. Desde que comenzamos a trabajar en la visión celular, el que no, y hasta ahorita, de mis colaboradores, el que no está calvo está canoso. Mire, nos tocó comenzar a trabajar en la visión cuando teníamos 70 hermanos. Una iglesia archi, ultra, mega, requete contra tradicional. 7 y 8 horas los cultos. Y cuando cambié los cultos a 2 horas, me dijeron que era el bombero, porque quería apagar el fuego. Los hermanos estaban acostumbrados a correr, a saltar, a hablar en lenguas durante 7 horas. Había primero 1 hora de alabanza. Había, hermanos, 1 hora de oración en el altar sin música, pura oración hasta que cayera el fuego. Y luego había 10 testimonios. Y al final pasaba a dar gracias un mudo. Y luego el mudo cantaba un himno especial. Y otros 9 detrás de él. 2 horas predicaba el pastor, 1 hora de llamamiento al final. Y hermano, cuando se acababa el culto había mucho fuego, pero ya no había almas. Así que tomamos la decisión de hacer cambios. Tuvimos que determinarnos. O nos quedamos en esta condición o crecemos para la gloria del Señor. Porque el Señor nos comenzó a desafiar que Él iba a traer crecimiento en una tierra de sombra y de muerte, en una tierra donde había pobreza financiera, en un lugar donde había culto a la muerte, brujería, hechicería, el epicentro del narcotráfico. Pero nosotros no nos fijamos en las condiciones alrededor de la iglesia, sino nosotros miramos la gloria y el poder de Dios y dijimos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro que podemos, sí podemos, en el nombre del Señor. Podemos hacerlo, podemos crecer, podemos ganar almas para la gloria del Señor. Pero cuando comenzamos a crecer, la mayoría de los hermanos olían a pomada de la campana y a mentolato, a puro Big Vaporub. Y todavía no había la nueva pomada de marihuanol, sino también la hubieran usado. No había posibilidades de crecimiento. En lo humano no había. Mi esposa y yo éramos las únicas personas jóvenes de la iglesia. En ese tiempo tenía 31 años y no teníamos amigos de nuestra edad. Todos eran ancianos, pero dijimos: estos ancianos, todos rumientos, con las rodillas que le rechinan y los codos que le rechinan, los vamos a poner a trabajar y abrir grupos de amistad. Van a predicar la palabra y la iglesia va a crecer y se va a renovar. Porque, hermano, no importa la edad que tenga una persona, puede servirle al Señor Jesucristo. Si tiene 70, 80 años, puede servir al Señor, porque Moisés comenzó su ministerio a los 80, Josué a los 80 y Caleb a los 85. Así que los muchachos de 60 y 70 pueden hacer algo para la gloria del Señor. Dígale al que está a su lado: ánimo, tú puedes. Dios no se equivocó contigo, líder. Si Dios te puso en esta familia espiritual, es porque Él está contigo y el cielo está listo para bendecir tus esfuerzos y tu arduo trabajo. Esta tierra va a producir en el nombre del Señor. Dígale a alguien: métele 12 yuntas de bueyes en el nombre del Señor. Se necesita determinación para conseguirlo. Se logran frutos de cualquier cosa cuando nos determinamos. Hay cosechas, triunfos, victorias, grupos llenos. No se logra nada en la vida sin determinación. Dios premia y respalda a los determinados. Alguien dice amén. Mire, cuando Eliseo, un determinado, se iba a ir, él quería enseñarle al nuevo líder de la nación lo que él había recibido, la determinación. Así que va con el rey Joás y quería enseñarlo a determinarse, a alcanzar salvación. Y le dijo: toma el arco y unas saetas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas. Y luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco.
Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando, dijo Eliseo, soltó la palabra profética: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. La palabra profética no era a ver si va a haber salvación, sino va a haber salvación, porque va a haber salvación. Alguien diga amén en el nombre del Señor. Pero para que viniera salvación, se necesitaba un líder que creyera la palabra del Señor y se determinara a alcanzar lo que Dios había dicho. El problema es que Joás no tenía determinación. Era conformista, falto de visión, fácilmente dejaba de esforzarse, comenzaba y no terminaba. Y dice la palabra que le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y aquí veo una total falta de entendimiento, porque si el tomar el arco y las saetas era un acto profético donde había una palabra de parte del Señor, él sin entendimiento vuelve a agarrar el arco y las saetas, pero no sabía ni entendía lo que Dios quería hacer a través de él. Y le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, él pudo haber golpeado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. El Señor no le puso la medida, él puso la medida. Muchas veces nosotros no recibimos más, no porque Dios no nos bendiga, sino porque nosotros le ponemos una medida chiquita al Señor. Y Dios quiere hacer cosas grandes, pero tenemos una mentalidad de escasez. La escasez es un problema que limita el crecimiento de la iglesia y la multiplicación de los grupos. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora vas a tener victorias, pero solamente vas a tener 3. O sea que la medida la pone nuestra fe. Y dice la palabra que se haga con vosotros de acuerdo a su fe. Yo soy el que decido creer en la palabra del Señor y decido hasta dónde creerle al Señor. Hermano, las personas que logran cosas extraordinarias son personas de fe que vivimos en otra dimensión espiritual. No estamos mirando lo que ve toda la gente, estamos mirando el poder de Dios y la gloria de Dios, lo que Dios va a hacer en nuestros medios. Alguien tiene que decir: Dios va a hacer grandes cosas, cosas poderosas en medio de su pueblo. Pero yo quiero desafiar al liderazgo, que no nos pase lo de Joás. Dios está listo para darnos muchas almas, y si no las ganamos, no es que Dios no esté con nosotros, es que nos falta determinación. Si usted ora para alcanzar almas, usa mi vida, úngeme, dame gracia, usted está orando en la perfecta voluntad del Señor. Sabemos que si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, si no ganamos las almas, no es por falta de bendición, porque tenemos la bendición, somos descendientes de Abraham por la fe. Y los descendientes de Abraham tienen la bendición de la multiplicación. Podemos multiplicarnos a la diestra y a la siniestra en el nombre del Señor Jesús. Tienes autoridad para llenar un grupo, ganarte las almas y abrir nuevos grupos de amistad, hermano, tanto como tú puedas creerlo. Si no ganamos las almas, tampoco es el diablo, porque el diablo está derrotado y está debajo de nuestros pies. ¿Alguien cree que el enemigo está debajo de nuestros pies? El problema de muchos líderes es su carácter, la falta de esfuerzo. Carecen de determinación para ganar almas. No tienen fuerza interna, decisión, compromiso. No se sacrifican mes por mes hasta que las almas se bauticen. Porque el grupo trabajará hasta donde el líder se determine a trabajar. Y si el trabajo llega hasta el día del amigo, van a ser vacaciones el resto del ciclo y se acabó el trabajo. En todos los ciclos necesitamos, diga conmigo, determinación.
Para llenar en el día del amigo se necesita. Para conectar nuevas almas a los grupos, ¿qué se necesita? Para llenar el retiro, ¿qué se necesita? Para discipular los que se necesita. Y para bautizar como nunca hemos bautizado, alguien diga, se necesita determinación. Hermanos, yo quiero hablarles de la determinación de los menonitas. Los menonitas son un pueblo europeo que vinieron como inmigrantes a algunas partes de Estados Unidos. Acá les dicen los Amish. Algunas partes de México, como Chihuahua, Zacatecas, algunos lugares de Centroamérica. Pero estos hombres, cuando llegaron a México en el año 1921, el presidente Álvaro Obregón les dio los peores terrenos y les dio los terrenos más pedregosos, inservibles, no cultivables. Nadie los quería, nadie los podía hacer producir porque eran terrenos que no servían para la producción. Pero estos hombres con principios cristianos del sacrificio, del esfuerzo, determinados, limpiaron los terrenos piedra por piedra con las manos. Niños, mujeres, ancianos, limpiando los terrenos. Y no tenían herramientas ni tractores y cavaron pozos casi con las manos. Y estos hombres hicieron producir la tierra que ellos habían tomado, que les había sido entregada. Y podemos ver más adelante que ahora los campos de los menonitas son los campos más productivos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Un adelante. Son, hermanos, símbolo de prosperidad y de abundancia. Y todo lo lograron gracias a que se determinaron a que esos campos produjeran su fruto para la gloria del Señor. Hermanos, nosotros tenemos la mejor semilla, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Y no es que esta semilla tenga poder, esta semilla es poder de Dios para salvación. No estamos predicando a un Cristo muerto, un Cristo teórico, un Cristo histórico, un Cristo de madera, un Cristo de papel. Estamos predicando al Todopoderoso, al que es, al que era, al que ha de venir, al que tiene poder sobre la vida y la muerte, al que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y este evangelio poderoso es suficiente para transformar la vida de las multitudes. El problema es que la iglesia a veces le cree más al diablo que al Señor. El diablo te dice: las almas no quieren, estás en una colonia, en un barrio duro, la ciudad es dura, aquí no se pueden ganar las almas. A mí no me interesa lo que diga el diablo, a mí me interesa lo que dice el Señor. El Señor dice: abran los ojos, miren los campos que ya están blancos, listos para la cosecha. El Señor te dice que la gente está necesitada del Salvador. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Hay que salir del escondite. Cristianos agentes 007, agentes encubiertos. Había una hermana que tenía 3 meses trabajando en una empresa y decía: hermanos, doy gracias a Dios porque tengo 3 meses en la compañía y nadie sabe que soy hermano. Aquí necesitamos misioneros a los barrios. Aquí necesitamos misioneros en las compañías. Aquí necesitamos misioneros en los lugares que lleven en alto el nombre del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. O rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con el Señor. Siempre que llego a un lugar me preguntan por el Chapo. Y a mí no me gusta que me pregunten, porque a mí no me interesa lo que hace el diablo, a mí me interesa lo que hace el Señor. Allá en Sinaloa
Sinaloa no le pertenece al narcotráfico, a un bando o al otro. Sinaloa es tierra bendita, la tierra de mi promesa, tierra donde fluye la leche y la miel, tierra en gran manera buena. Hermano, puede ser valle de sombra y de muerte, pero para mí es la tierra prometida. Alguien tiene que mirar las cosas a la manera del Señor. Hermano, nosotros tenemos que usar el lenguaje de Dios, llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted no diga esta tierra es dura, esta familia es dura, esta gente es bastante dura. Usted diga, van a creer, son siervos del Señor. Es tierra productiva, tierra en gran manera buena, la tierra de mi promesa. Hermanos, tenemos casi 12 meses en una prueba muy dura en el estado de Sinaloa. Ahí ustedes saben, confrontamiento entre dos grupos rivales. Un grupo está en Culiacán, el otro está en los pueblos. Yo vivo en Culiacán, la mitad de la iglesia vive en Culiacán, y para el lado de Tacuichamona está otro bando. Y el cruzar con autobuses llenos de personas, porque tenemos 3 autobuses y rentamos otros 5, el estar cruzando territorios de un territorio al otro, hermano, ha sido un reto, un acto de fe por 12 meses. Hemos pasado temporadas de ayuno, de oración. Los primeros meses, todos los domingos íbamos en ayuno, pidiendo al Señor que nos librara de balaceras, de secuestros. Hermanos, el crimen organizado bombardea con drones, usa tecnología, están actualizados. Ellos están haciendo muchos males y el gobierno parece estar paralizado frente a ellos. Pero si el gobierno está paralizado, la iglesia de Cristo no tiene parálisis. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. La iglesia en la prueba y en la lucha tiene que seguir siendo la iglesia, y la iglesia tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Así que nos determinamos a no detenernos. Ahorita todavía hay iglesias que están cerradas allá. Y hermanos, le dije a los hermanos, esta iglesia no va a cerrar. Esta iglesia le va a dar hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Estuve la semana pasada o antepasada de Colombia, llegué a Bakersfield. Y estando en Bakersfield me dijeron unos pastores, hermano, ya cuando vendas tus libros en los eventos, vas a tener que vender tus libros, tus memorias, todo lo que traigas, pero vas a tener que vender chalecos antibalas también, que digan siembra y cosecha, y cuando vayan a Tacuichamona se ponen el chaleco. Y el pastor Miguel Páez me dijo, no, es que no debe tener la gente miedo. Hay 3 cosas que necesitan para ir a Tacuichamona, me dice. Número 1, se necesita ir en ayuno. Número 2, en oración. Y número 3, tienes que ir a cuentas con Dios por si te toca. Así que Pastor Crowley, si tiene por ahí alguno batalloso, mándemelo. Y el que no quepa, que lo fusilen, ¿verdad? Hermanos, nuestra atmósfera no es fácil. Hay mucha oposición espiritual y hemos crecido contra viento y marea por la gracia de Dios. No puedo presentar imágenes de lo que está pasando ahorita porque eso es peligroso. A la gente que le encuentran videos en la calle, los sicarios lo levantan y le hacen daño. Pero traigo un video que quiero compartir con ustedes de hace 2 años. Estábamos por celebrar un día del amigo y estábamos, hermanos, determinados a ver la gloria del Señor. Oramos una vigilia antes, un viernes, Dios se movió, nos confirmó lo que iba a hacer. Pero el mero día del evento, mi asistente me dice, pastor, hay un problema. Hay una balacera activa, todas las redes sociales están diciendo que Tacuichamona está llena de militares y de sicarios y se están peleando. Así que, ¿qué va a hacer? Hermano, si usted en condiciones normales me invita a una balacera, yo oro por usted, que Dios lo bendiga. Pero ese día, hermanos, sentí una indignación de parte del Señor, algo que no entendí, que no venía de mí, donde empecé a entender que la iglesia no podía pararse en ese día del amigo porque el Señor iba a traer salvación.
Así que, hermanos, llevamos a cabo el primer culto del Día del Amigo. El templo estuvo lleno en un 75%. El segundo culto, los militares bloquearon la entrada de Tacuichamona y me dijeron: pastor, nadie va a entrar. Los autobuses, los carros, los hermanos están a la entrada del pueblo. La gente se está regresando porque los militares no los dejan entrar. Así que mi asistente, yo no sé cómo le hizo, pero fue y los convenció de que dejaran pasar a todos los hermanos. Y el segundo culto también se llenó con un 75% de personas, que hubiera sido un fracaso en otra situación, pero dado que estábamos en una balacera, hermanos, eso era una victoria en el nombre del Señor. Ese día sanaron enfermos, unos sordos recibieron el oído. El Señor tocó a cientos de almas que fueron a encontrarse con el Señor. Y a punto estuvieron de matar y acribillar al predicador invitado en ese día. Pero, hermanos, quiero compartirles el video. Quiero que vean lo que pasó ese día como testimonio, que la iglesia no puede pararse en medio de cualquier situación. En el estado de Sinaloa, el día de ayer por la mañana, un enfrentamiento se registró en Tacuichamona entre grupos armados civiles contra la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Sedena. Estuvo muy fuerte este enfrentamiento. 2 militares perdieron la vida. Lamentablemente hay 2 detenidos, aseguraron vehículos y armas. ¿De qué se trató todo esto? Vamos con Brandon Sainz, tú tienes más detalles. Muy buenos días. De la Policía Estatal Preventiva, unidades blindadas del Ejército Mexicano para resguardar las entradas y salidas hacia Tacuichamona. Estuvo muy fuerte este enfrentamiento en Tacuichamona, otra vez en Tacuichamona. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, Juan el Bautista preparó el camino al Mesías. Dice la Biblia que él iría primero delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista predicó con la valentía y el poder de arrepentimiento para que viniera el Espíritu del Señor en Jesús a predicar salvación. Pero la iglesia en este tiempo vamos a prepararle camino al Señor con la doble porción del espíritu de Elías, que es el espíritu de Eliseo, hombres y mujeres determinados a trabajar y a ganar las almas para el Señor. Y yo quiero invitar brevemente a este altar que se vengan los líderes que quieran determinarse, hermanos, a que esta iglesia crezca y produzca su fruto en el nombre del Señor, aun cuando le estén enfrentando la más terrible de la oposición y la más terrible de las pruebas. Quiero decirles que podemos en el nombre del Señor Jesucristo. Osama Kandalaba. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Levante sus manos. La palabra de Dios dice que sí será un varón valeroso y que su hijo solamente era hermoso.
En ese momento, aleluya, Saúl no era valeroso, era simplemente un joven hermoso. Pero cuando vino el Espíritu del Señor sobre él, cuando los amonitas estaban peleando contra Israel, el Espíritu de Dios lo capacitó con determinación para poder liderar al pueblo para la batalla y obtener una victoria en el nombre del Señor. Yo quiero decirte que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, líder, levanta la cabeza, deja de estar agachado. Dios está contigo. Podemos en el nombre del Señor. Más podremos nosotros que ellos, porque su amparo se ha apartado de ellos. Mas Jehová está con nosotros. El Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, está con la iglesia. Y este día el Señor derrama una unción fresca, aleluya, que capacita al pueblo para determinarse al crecimiento. Una unción, aleluya, que capacita, que levanta, que bendice. Rosa tarababakaya, oh ramama senderebo kondarabakia, oh sheya la baba y sira la baba. Alguien necesita que ese temor salga fuera de su vida. Te has acobardado por la enfermedad, el Señor te sana, el Señor te libera. Te has acobardado por los problemas matrimoniales, el Señor tiene poder para restaurar tu matrimonio y tu casa. Te has acobardado por los hijos con los que has estado batallando y dices: ¿cómo voy a ganar las almas si mis hijos están perdidos? Encárgate de la casa del Señor y el Señor se va a encargar de tu casa, y tus hijos te los vas a ganar también para la gloria del Señor. Alguien comience a alabar a Dios en otras lenguas. Ay, alaba, aquí va, según el Espíritu de Dios te dé que hable. Alguien va a ser lleno de un fuego consumidor que va a echar fuera la oposición en su interior. Todas las mentiras del diablo salen fuera por el poder de la palabra. Oh Rama Mayeterebo Konda Siva Kandaraba. Oh Espíritu Santo, levanta un pueblo determinado, Señor, en la senda antigua. Levanta líderes todoterreno que sepan luchar contra viento y marea, que sepan servirte en las buenas y en las malas. Oh Raba ba 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 se terebe que makanda y rama se que talamasar.